Bueno, hola, hola, hola. Vamos a ver. Bueno, a ver, Darío, si se escucha, retomamos la transmisión. Gustavo, disculpen, interrupción. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Bueno, acá hubo un problema, un vecino se ve que hizo un quilombo con un cable. Pero bueno, ya está. Eh, bueno, y como les estaba diciendo, repasando conceptos, ¿no? Volviendo a repasar los conceptos, lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza a medir una placa es, primero, todas las medidas de seguridad que hablamos, y luego empezar por la continuidad de la placa. Pongo el tester en continuidad y me fijo si llega la señal del pi hasta donde tiene que llegar. ¿Por qué? Sobre todo en este tipo de fuente switching, porque lo que se suele abrir son los fusibles, las bobinas, los capacitores, el protector gaseoso, etc. Y las propias pistas. Entonces siempre primero verifico que llegue la señal por lo menos hasta el puente rectificador. Y después recién ahí, con una lámpara serie, pongo el circuito en línea, 220, y empiezo a medir hasta dónde llega la corriente. En este caso, primero va a ser alterna y luego va a ser continua a partir del puente rectificador. ¿Sí? Y voy a ver si tengo, en este caso, este equipo, los 300 voltios o 310, etcétera, de voltaje esperado, siempre esperado, porque no sé qué tiene, en el capacitor. Y luego después empiezo a analizar todas las demás tensiones. ¿Sí? Y una vez que yo ya tengo todo esto, me fijo si acá tengo los voltajes esperados y acá tengo los voltajes esperados. Si yo no tengo estos voltajes, no tengo el stand-by, ahí empiezo a analizar el problema y la falla. ¿Sí? Con cualquier equipo hago lo mismo. Primero mido todo, desde el cable hasta el fusible, el transformador hasta el puente rectificador. Veo que si llegó la alterna, la continua, ahí recién empiezo a analizar el problema. Eso fue, digamos, una medición y un repaso con un tester común, digamos, rango por rango. Ahora, estoy viendo dónde dejé el autorrango. La gran diferencia que más que nada tengo marcada en ese tipo de tester, creo que no me acuerdo dónde lo dejé, es, bueno, hoy estamos de remate. La gran diferencia entre ese tester y el otro es que el autorrango toma la medida directamente de la tensión o de la escala de megaohm, supongamos que este es el autorrango, porque no sé dónde lo apoyé ahora, y automáticamente, si es diodo, se pone en la escala de diodo. Si es transistor, transistor. Si es resistencia, dice megaohm y mide toda la escala absolutamente. Pero eso, ¿por qué puede traer errores en la medición? Porque uno está, entre comillas, confiado a que mi tester sabe todo y va a medir todo perfecto, y no es así. Va a medir todo tan bien como todo tan mal. Entonces, por eso no es, si uno no está muy canchero o no está muy habilidoso con las cosas, no es muy aconsejable usar un autorrango. Es preferible usar un rango por rango para poder tener una lectura precisa y no confiarse del aparato, sino utilizar la materia gris y analizar el problema. ¿Sí? Esa es, digamos, la gran diferencia. Ahora no encuentro el test, se lo habrá llevado un duende, no sé. Y lo otro bueno que tienen estos testers, lo muy bueno que tiene es que uno puede congelar la lectura. ¿Sí? Supongamos que yo lo tengo en NBC, ¿no? Y vieron que me marca, qué sé yo. Y si yo aprieto Hold, ahí, bueno, en este caso no, pero ahí dice frecuencia encontrada, pero si fuese en voltaje, supongamos, o no, en diodo, vamos a ver en diodo, más fácil. Por ejemplo, yo mido el diodo, voy a medir el diodo,
voy a poner en la escala de diodo, y me marca 568, ¿no? ¡Tac! Aprieto ahí y me quedo congelado con el valor relativo. 561 el valor exacto. ¿Ven? Y yo ya no estoy midiendo más. Tengo la lectura congelada ahí. Entonces yo puedo memorizar temporariamente, a ver, ¿cuánto medí en esta punta? Ah, medí 561. Ah, bien, voy a medir en la otra. Es una ayuda a memoria, ¿sí? Bueno, después no tiene, digamos, demasiadas complicaciones. Más, digamos que lo que uno debe hacer y las medidas de precaución que uno debe tomar. Por ejemplo, supongamos que yo estoy midiendo alterna, ¿sí? Recuerden que si yo mido alterna en el puente rectificador en un costado y en el otro, estoy midiéndolo en paralelo, ¿sí? Mido en paralelo la alterna. Ahora, si yo quiero medir una señal, por ejemplo, quisiera medir esto, ¿sí? Y quiero ver qué amperaje pasa por acá, continuo, amperaje. Abro este cable, lo abro, conecto una punta acá y la otra punta en la otra parte abierta, y ahí mido amperaje. Eso es medir amperaje en serie, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, otra cosa con respecto al tester y las mediciones con el tester. Esto surge a raíz de que uno está estudiando lo que son el valor resistivo, el valor relativo y el valor total, por ejemplo, de una resistencia. Entonces, a mí me llegan muchas consultas y me dicen, mira, ¿cómo es? Este tester o esta resistencia es de 1 megaohm, supongamos. Pero tengo otros colores, o sea, no sé si es de 1 megaohm, si no es de 1 megaohm, etc. Bueno, listo, no hay problema. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros cuando aprendimos lo que son las resistencias y demás componentes, vemos lo que es la tolerancia del componente, ¿sí? La tolerancia del componente es lo que nos dice cuál es el porcentaje de error, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de error que va a tener una resistencia a la hora de medirla? Entonces, si yo tengo como en este caso, ¿no? Esta resistencia, tiene color dorado, ¿de cuánto va a ser la tolerancia? Pregunto. ¿Color? 5%. ¿Cómo? 5%. 5%. Ok, Gustavo. Y, por ejemplo, esa tolerancia, ¿qué me significa? ¿Que es hacia arriba o hacia abajo la lectura? Supongamos que esto es de 1 mega y me marca 980K. ¿Sí? Lo tenés que sumar el porcentaje que te da y restar el porcentaje que te da. Y ahí te das cuenta si está la resistencia fuera de valor, con el 5%, ¿no? De la capacidad de esa resistencia. ¿Pero es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Vos, Darío? No te escucho, no está habilitado el micrófono, me parece. El 5% significa que vos le puedes sumar un 5%, le puedes restar. En ese rango es viable. Sirve. ¿Ezequiel? Sí, más y menos. Más y menos. ¿Sí? Bien. ¿Y si fuese plateado? 10%. 10%. ¿Y si no tiene nada? 20%. ¿Y si es marrón? Marrón, negro, marrón, 1%. Bien. Eso también quiero que lo aprendan o lo recuerden. No solamente son los valores que aprendimos en las primeras etapas, sino que ahora se estandarizaron mucho las medidas y nos vamos a encontrar con que tenemos una lectura y acá un marrón o un rojo al final de la lectura de la resistencia. Eso significa el porcentaje, porque se llaman resistencias de precisión o ajuste, que a veces tienen un 2%, un 3%, un 8%. Eso se pueden encontrar y eso puede generar mucha confusión. Por eso hay que usar el tester autorrango. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Para poner la resistencia en la lectura aproximada que yo tengo y comprobar con el tester que es real. ¿Se entiende? En cambio, si yo lo tengo en un autorrango, va a medir todo lo que quiera, me va a marcar una medida y yo no voy a saber precisamente qué medida tiene la resistencia. ¿Sí? Igual si la resistencia es de muy bajo valor,
no hay tester que lo pueda medir. Si Claro, es para eso, 0,001, no lo va a medir el tester, por más exacto. bueno que sea. Para eso se usa lo que se llama puente de Schurman, pero eso lo vamos a ver más adelante. Un truco que les voy a dar. No es muy aplicable a toda clase de potencias ni tampoco salidas de alta tensión. Pero supongamos que una parte de audio de baja señal, como un preamplificador, un transistor en polarización de poca corriente, etc., tiene una resistencia carbonizada y yo desconozco el valor y no tengo acceso al circuito. Un viejo truco de los viejos restauradores y técnicos de antaño, de la época valvular, que ha pasado de generación en generación y se sigue usando, es agarrar un potenciómetro variable de 1 mega o 10 mega y ponerlo en lugar de esa resistencia faltante o incógnita, poner un tester a medir la reacción del equipo y empezar a variar ese potenciómetro hasta que el equipo polariza, reacciona, enciende o lo que sea. Entonces, cuando yo llegué a ese valor, apago el equipo y mido el potenciómetro con el tester en ohms y me fijo qué medida tiene el potenciómetro en ese momento. Aproximadamente voy a haber dado con la resistencia faltante. ¿Sí? Es un truco. Si se quemó una resistencia de 5 watts y vos haces eso, va a salir humo el potenciómetro. Claro, por eso aclaré cuando empecé a hablar. Por eso aclaré cuando empecé a hablar, por ahí no lo escuchaste, que esto se hace con pequeñas corrientes. Ah, perdón. No te escuché ahí. No, no hay problema. Entonces, esto se aplica, por ejemplo, a preamplificadores, señales de baja señal, baja corriente, baja tensión, ¿sí? En donde nosotros tenemos etapas de control, por ejemplo, volumen, graves, agudos, etapa preamplificada, un transistor de pequeña señal, ¿sí? No etapa de salida o potencia, como bien acota Gustavo hoy, ¿sí? Bueno, esto es con referente al tester, sus usos y utilización. Luego vamos a ver los trucos que se pueden hacer, las puntas de prueba que se pueden armar y demás, para con el mismo tester que mide hasta 700 volts, poder multiplicarlo y poder medir 1000, poder medir 5000, lo que sea, utilizando lo que se llaman constantes de aislación. ¿Sí? La constante de aislación va a ser un circuito de conmutación de bajada, en lo que se pone una carga fantasma o un circuito resistivo, con un valor relativo, flotante, que se llama, en el cual vamos a poder medir alta tensión con un tester común, como en los viejos tiempos se hacía para medir, por ejemplo, el yugo de un televisor. ¿Sí? Hay diferentes, no es que esto se limitó y ya no puedo hacer nada, no. Ya a partir de ahí, por ejemplo, los equipos modernos lo tienen, pero lo tienen internamente. Cuando uno agarra un osciloscopio o agarra un tester de banco de alta ganancia para medir diferentes cosas, lo que tiene adentro es lo que se llama el puente de Schurman, que es la adaptación de diferentes escalas a diferentes magnitudes. Entonces yo puedo medir 1000 voltios en una escala más baja, relativa. Entonces se utiliza el factor de multiplicación, que es igual de preciso que el común, pero tiene una reducción en la fuerza, en la ganancia. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho a la hora de querer medir valor relativo o valor de carga de una salida de audio de una gran potencia. Por ejemplo, yo quiero medir 1000 vatios, yo pongo un tester, lo voy a prender fuego. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza una carga fantasma, y una carga fantasma no es nada más y nada menos que varias resistencias de 5 o 6 watts en paralelo, formando, por ley de Ohm, una carga total sea de 8 ohm, de 3 ohm, de 6 ohm, de acuerdo a la potencia que yo quiero medir en carga. ¿Sí? Entonces, con el tester voy a poder medir con un tester común más la ayuda de una carga fantasma o puente de Schurman la medida total relativa a la carga total, sin peligro de quemar el equipo, sin peligro de quemar el instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, a partir que nosotros ya sabemos bien cómo medir con un tester, digamos, ya estamos cancheros a la hora de medir bien con un tester, ya podemos implementar diferentes cosas para poder aprovechar al máximo una herramienta. ¿Sí? Recuerden que es una herramienta, nunca se presta una herramienta. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a trabajar a algún lugar o lo que sea,
ustedes van con su herramienta de medición porque es lo más preciso que ustedes conocen. Esto es como el auto. Yo agarro el auto y sé las mañas que tiene mi auto. Mi tester es lo mismo. Yo tampoco puedo confiar en el tester de otro, porque yo no lo conozco. Entonces, con el que yo trabajo y estoy familiarizado, es con el que voy a trabajar después. Eso es importante, ¿eh? Porque la precisión es según quien la mire, según quien lo use, ¿sí? Porque todo es relativo y todo es exacto. Pero si uno está acostumbrado a utilizar una herramienta es una cosa, y si le traen una nueva, empiezan las preguntas. ¿Y lo habrá sometido a alta tensión? ¿Y habrá tenido un chispazo? ¿Y la medida será correcta? Yo le digo porque he estado supervisando lo que se llama mesa de operaciones o de trabajo en grupo de empresas técnicas y demás, y siempre surgían estos problemas. No, porque el tester del otro es impreciso. No, porque el osciloscopio del otro está descalibrado. Entonces, cada uno con su herramienta, ¿no? Cada uno con su... Uno conoce con lo que va arando el campo, como decían los viejos de antes. Bueno, no sé qué duda tienen o pregunta me quieren hacer con respecto a esta clase introductoria al uso del tester. El tester autorrango, si lo pones cuando viste que vos lo pones en modo manual y lo dejás en valores de kilo ohm y vos medís una resistencia de 10 megohm, ¿te lo va a medir en modo manual? No. No, te va a marcar error. Claro, exacto. O sea que es mejor tener un tester con escala. Siempre. Para tener precisión en las medidas, empezás con el tester con escala. Una vez que ya tuviste o sabes el problema, usás el autorrango para confirmar. Digamos que el autorrango te mide una escala más exacta en una resistencia que por ahí uno con escala, ¿no? Claro. Porque es más electrónico, es más software. Tiene más selectividad. Claro. A la hora de buscar una falla desconocida, uso escala por escala. A la hora de confirmar una falla conocida, verificar tensiones, uso un autorrango. Exacto. Acá, Sí, Ezequiel. en el que compré, que es el 100 UT 136B más, en la parte donde dice OM, también está el signo del diodo. Claro. Porque vos apretás el botón y se pone en diodo o en ohm. Ah, está bien. La función. Eso te dice que en esa posición puede funcionar tanto para una o para otra función. Está bien. Entonces, lo que sí, estoy pensando si lo voy a cambiar por uno de multiescala, digamos. No, es bueno tener siempre las herramientas, no cambiarlas. Es siempre bueno tener. Cuanto más herramientas tengas, mejor, porque vos pensás que vos tuviste un sacrificio para tener ese autorrango, lo cual no significa que no te sirva. ¿Sí? Entonces, las herramientas siempre hay que ir agrupándolas, siempre hay que ir acumulándolas. El peor error que podés cometer es deshacerte de una herramienta ya adquirida. Aparte, Ezequiel, te va a servir eso porque si no estás canchero en una lectura de una resistencia, el autorrango te lo va a decir exacto. Te va a decir si es mega ohm, si es K, si es ohm. Exacto. Está bien, entonces no lo cambio por otro que tenga multiescala, me lo quedo y voy tipo, ¿sí? No sé, después me compraré un multiescala económico. O sea, los dos sirven, pero para empezar, el escala por escala es más preciso para entender. Ahora, si estás perdido, el autorrango te va a decir, mira que está midiendo K y no mega. ¿Sí? Está bien, bueno, los dos entonces. Sí. No es mala compra. Te va a servir igual también para trabajar, para todo. Lo único que vas a tener que preguntar un poco más por ahí, nada más. Ok, me lo quedo. Así es. Aparte es muy buen tester ese, yo lo tuve. Ok. Bueno. Por ahora necesito trabajar más, no voy a poder más. Bueno, ahí te... No sé quién más está hablando por ahí o quién tiene alguna duda.
Te hago una pregunta, Guillermo. Sí, Darío, dos. Sí, viste que yo estaba, lo que yo había dicho, ¿no? Igual hay cosas que yo no leí por ahí, igual te hago la pregunta. Cuando Sí. yo mido, ¿no? Los diodos y los transistores, lo mido en la escala que dice la omega, ¿no? Que sería de No, cuando vos ohmiaje. medís diodos y transistores, medís en la escala de diodos. A no ser que mida Eh, fuga, lo medís en resistencia alta en mega. Cuando vos vas a medir un diodo o un transistor, lo medís en la escala de diodos. claro, lo que pasa es que acá hay que ver entonces, porque no lo tengo claro. Bueno, Viste que está el símbolo, el BIP. sí. Generalmente está en el VIP, a veces el diodo. Ah, bueno, esa parte de la circunferencia que va hacia el ¿Cómo OP. te das cuenta Esa, ¿no? en qué escala estás? Porque te aparece en la pantalla dibujado el diodito. Si te aparece el diodito dibujado en la pantalla, estás midiendo un diodo. Ah, no, a mí me aparece la omega, la letra de esta, mirá. No, ahí estás midiendo en resistencia. Ah, por eso te decía yo. Vos tenés que poner, Perfecto. vos querés poner el tester en la escala de diodo y que te aparezca el diodo dibujado. Ahí apareció. Bueno, ahí estás para medir diodos y transistores. Donde te hace el BIP, donde te marca el BIP. ¿Está bien? Perfecto, Mientras perfecto. te Ya está. aparezca el diodo, estás en diodo. Tenga VIP, no tenga VIP, no hay drama. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Por eso es bueno esto para aclarar ciertas cosas básicas que por ahí uno pasa por alto y capaz está cometiendo un error. Entonces, Exacto. para eso es Ahí me bueno aclaré. todos estos Gracias. conceptos. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Algo? NCB, ¿cómo lo uso eso? ¿Cómo? Acá tengo una opción que dice NCB. Bueno, NSB es esto que ves acá, el medidor de campo eléctrico. Cuando lo pones en NSB va a empezar a titilar cuando le acercas un cable, indicando que hay tensión o radiación eléctrica cerca. Ok. Podés hacer la prueba, ¿eh? Agarrar un cable, acercarlo al tester y te vas a dar cuenta. Damián, que estás tan callado, Damián Betancourt, ¿querés opinar algo, decir algo? Profe, saludos con todos. No, llegué medio atrasado, entonces estoy No hay igualando problema, un igual poquito están más. grabadas las dos clases, esta y la que se cortó también. Buenísimo, buenísimo. Gracias, profe. Así que bueno, lo tenemos a Jorge, Diego, Damián, Gustavo, Ezequiel, Darío. ¿Quieren dejar alguna pregunta, formular alguna duda? Aprovechen. ¿No? ¿Ninguna? Para saber si el tester está calibrado, yo generalmente lo pongo en la escala de 200 ohm y cortocircuitito las puntas, y si me acerca a 0,00 quiere decir que está en un valor exacto. A veces me dice 0,1, 0,01. Eso es un valor de pérdida del tester, digamos. Depende del tester, ¿no? A lo menos eso es Eh, lo que yo leí. Eso no es tan así porque vos tenés un consumo al cortocircuitear las puntas. La mejor forma de saber si un tester está calibrado o no es poniéndole una carga, no cortocircuitear las puntas. Entonces, una carga es una resistencia absoluta. Por ejemplo, una resistencia de 1 mega que te marque 1 mega real. ¿Sí? Porque si Ok. vos cortocircuiteás las puntas, hay un consumo que va degradando la batería y por ende, al degradar la batería, no va a tener una lectura exacta. Ok. ¿Sí? Sí, sí. En realidad, una medida absoluta en física, lo que se conoce como una medida absoluta, nunca es tal, porque no existe ninguna precisión máxima. Pero para saber si algo está completamente calibrado, habría que medirlo absolutamente en todas las escalas de voltaje, megaohm, diodo, O si etc. no, compararlo con otro tester, ¿no? Sabiendo que esa O resistencia compararlo tiene. con un tester de muy alta ganancia, por ejemplo, un Fluke 317 o alguno de esos que son muy Claro, precisos. exacto. Pero hay que ver a la hora de qué considerás vos como tolerancia relativa a la hora de medir un error en placa
o una medida exacta. ¿Qué es lo que buscas? ¿Sí? Porque por vos ejemplo, no te olvides que depende de lo que midas, hay una tolerancia de funcionamiento. A ver, yo tengo una fuente partida. Ahí vamos al ejemplo de las fuentes partidas. Entonces, en un amplificador tengo 62 voltios positivos y 63 voltios negativos. ¿El equipo va a funcionar? depende de qué circuito sea. Si tiene que ser un circuito con una tensión muy exacta, Una capaz que fuente no. partida estoy hablando, nada más. ¿El equipo va a funcionar? ¿Va a encender? Va a encender, sí. Entonces, el margen de error es 1 voltio, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Claro. Depende de la carga también, claro. Entonces, a eso es lo que voy. Supongamos que vos me dices un preamplificador y tenés en un lado una señal de 3 decibeles y en el otro tenés una señal de 7. Ahí hay una diferencia grande. Yo lo que voy es que a veces vos me decís que a veces cuando medís resistencia y medís la tolerancia, la resistencia y decís esta está desvalorizada y nombrás muchas veces en los videos, y yo digo, bueno, si yo tengo un buen tester o yo no sé si tengo un buen tester, capaz que mido una tolerancia un poquito más errónea y considero que esa resistencia merece ser cambiada y capaz que no, con un tester bueno. Sí, lo que pasa es ¿Entendés que a lo que me refiero? normalmente, digamos, cuando yo lo nombro en los videos, normalmente a lo que voy es a la tolerancia de desgaste. Porque si en un circuito vos tenés una resistencia que tiene una tolerancia de un 20%, supongamos una de 1K, y en un circuito Sí. de polarización de un transistor, la resistencia relativa te marca 970K y con un tester absolutamente genial te marca 977K, esa resistencia tiene que ser reemplazada. ¿Por qué? Porque la etapa que yo estoy utilizando se llama, por ejemplo, en ese entonces, un ejemplo te doy, el BIAS, la calibración Ah, de sí. corriente del transistor de salida. Y si yo tengo en el BIAS, dependiendo, por eso te digo, qué estés midiendo, una diferencia de más de un 5% en la tolerancia de polarización, el equipo se quema. ¿Se O entiende? recaliente. ¿Se entiende? Entonces, A mí me pasó eso. claro, por eso. Entonces, si uno depende de la tolerancia, va a depender, digamos, el uso de la tolerancia, vamos a hablar con propiedad, ¿no? El uso de la tolerancia va a depender en dónde esté la tolerancia aplicada. Si es en un lugar en el punto crítico del circuito o si es simplemente una alimentación que es compensada, por ejemplo, por un diodo seno. ¿Se entiende? Claro. En cambio, en los videos que seguramente viste, habrás visto que las resistencias que cambié generalmente están asociadas a la parte preamplificadora, al BIAS, a las etapas críticas del circuito, en donde se precisa mucha, valga la redundancia, precisión y ajuste, donde hay una corriente espejo que equilibra la señal de entrada con respecto a la de salida, donde hay un cruce de señales. Generalmente esto se da en toda la etapa casi previa a la salida o en el control de sonoridad del preamplificador. ¿Sí? Ahí es Ok, donde yo pongo la lupa y digo, ojo, esta resistencia es muy crítica. ok. ¿Sí? Muy bueno. No está mal lo que vos decís, porque yo puedo agarrar una fuente de 12 voltios, una fuente switching de 12 voltios que tenga una resistencia de arranque de 0,22 ohm, como pasa en una POSH, en un equipo POSH, por ejemplo, uno que estoy reparando, funciona un segundo y después se desconecta, la puedo sacar, tirar y el equipo sigue andando. ¿Por qué? Sí, Porque es una porque resistencia de casi arranque. es un cortocircuito, claro. Entonces, Claro. depende en qué lugar del circuito el análisis o no, si es crítica o no la tolerancia. Para eso, para saber eso, debemos saber que lo que estamos reparando, hasta dónde fue afectado. Entonces, para eso está la ingeniería inversa, de decir, a ver, el transistor, ¿qué estado está? ¿Se quemó? ¿Se abrió? ¿Está en corto? ¿Tiene fuga? Depende de todos esos estados, hacer todo lo que esté dañado a su alrededor. Eso lo van a ver con la práctica, Darío ya tuvo la oportunidad de verlo. No es lo mismo encontrar un transistor abierto o explotado que uno en corto o cruzado o que no conduzca nada. Eso, si vos lo analizás, te va a llevar a diferentes tipos de fallas. Y aplicando el teorema de Norton o mallas, te va a decir que toda la red de polarización que hace ese conjunto de caídas de tensiones va a estar afectada por la función final de ese componente. ¿Sí?
¿Por qué yo encuentro en SMD resistencia de 0 ohm? Porque las resistencias de 0 ohm se utilizan como puentes o fusibles. Son para unir circuitos o para hacer de fusible. Ok. ¿Sí? Pero también te vas a encontrar, ojo, sobre todo fuentes switching, resistencia de 0,001 o 0,02 y cumplen una función. Se llama atraso de falla o atraso de modulación. Se utilizan para calibrar los TL431, los osciladores, lo vas a ver mucho en esos lugares. ¿Y esto qué función cumple? Si lo pongo con el tester y no me marca nada. No, marca algo, tiene su función, ¿sí? Ok. También, por ejemplo, vas a encontrarte en la entrada de la fuente de un televisor que entran los 220 y hay como 7, 8 resistencias entre fase y línea. ¿Y esto qué está haciendo? Eso se llama tolerancia de caída de tensión en consumo. Va a hacer que la corriente que circula o la tensión que circula por el lugar en cierto momento se va a reducir, va a utilizar esa caída de tensión y en esos momentos no, dependiendo del consumo que tenga el equipo. Es para prolongar la vida útil de la fuente. Entonces, en vez Generalmente de esas llegar 220, resistencias son de bajo valor. exacto. Y vos decís, pero ¿cómo no entra en corto? ¿Entendés? Claro, lo que pasa es que esas resistencias son de alta, como de 2 watts, de 1 watt, son para Exacto. soportar corrientes. Por eso son de consumo. Son para Claro. cuando el equipo se pasa de consumo. Entonces, cuando yo veo una reparación y tengo resistencia abierta, se pasó en consumo el equipo. Cada falla que vas encontrando te va relacionando al problema posible. Esto pasa en los transistores, en los diodos, en la resistencia, en los integrados. No es lo mismo encontrar un integrado abierto que explotado. Entonces vos sabés cómo proceder. Y si no lo sabés, lo aprendés con esto. ¿Sí? Claro, exacto. Es muy importante entender la ingeniería inversa de las fallas. O sea, a mí me da una plaqueta prendida a fuego. Yo tengo que pensar, ¿por qué se prendió fuego? No cambiar el componente y nada más. O sea, si se prendió fuego, hubo un exceso de consumo y temperatura. Por ende, se elevó la tensión, por ende, se elevó el amperaje, por ende, se ramificó por donde no debería ramificarse la tensión. Y yo, por ejemplo, tengo una placa así, donde se quemó una resistencia acá por tensión, y mágicamente se quemó algo acá que no está conectado ni en pedo a todo esto. ¿Pero por qué se quemó? Porque la resistencia que soportaba 50 voltios fue excedida por 300 voltios. Entonces ahí viene la falla, por ejemplo, que encontramos en televisores LED o en fuentes conmutadas y no sabemos el origen. ¿De cómo se quemó esto? No, no es cómo se quemó esto. La falla ¿Por qué? llegó hasta ahí porque atravesó toda una línea de tensiones y de caídas de tensiones que no se dieron porque fue mucho más alto el consumo. ¿Sí? Entonces, Claro, yo lo que aprendí de vos es que vos en un video decías, bueno, que generalmente los técnicos, a veces, no todos los técnicos, cambian la pieza que se quemó y listo, anda el aparato, no, pero hay que buscar todos los componentes alrededor, por qué causó eso. Y claro. por ahí encontrás una resistencia devalorizada que todavía no se quemó Y el equipo y después funciona. a los 2, 3 meses te vuelve de nuevo el aparato porque ahí se terminó de quemar esa resistencia y bueno, te cae de nuevo el cliente Y exactamente. enojado. Exactamente. Y la falla va a ser peor después. ¿Eh? Y la falla va a ser peor porque tiene lo mismo que tenía y más todavía. Y Claro. aparte tenés que cubrirle la garantía. Exacto. Claro. Entonces, una garantía, o sea, hablando mal y pronto, es un trabajo mal hecho. A mí me han venido malas garantías. Yo he hecho malos trabajos, ¿eh? Yo soy humano y he aprendido de mis errores. Entonces, ¿cómo se llega a la excelencia en el trabajo? Primero, reconocer que uno es humano y puede equivocarse. Segundo, reparar más allá de lo que uno ve. Intentar hacer un poco más. Como ese equipo Sony, que lo enviaste a Tierra del Fuego, después volvió y había sido que era el parlante que estaba en corto. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, no era por tu culpa, sino que por el cliente ya había cambiado ese parlante y no claro, te lo dijo. No, y si fuese por mi culpa también. Es bueno aprender de los errores. Es bueno
aprender, tener humildad, y si vos aprendiste, decirle al otro, che, guarda que te puede pasar esto, ¿eh? Porque no hay nada más bueno en la vida que equivocarse y aprender de ese error. ¿Viste? Es así. Después hay muchos factores, ¿no? En el medio, como son los humanos, el error humano. Pero lo importante es no volver a equivocarse en lo mismo. De ese error tener un aprendizaje y poder, digamos, ver ese error de otro punto de vista. ¿Por qué se llegó a ese error? O sea, no solamente me olvidé o pasó esto, pero ¿por qué me olvidé? ¿Qué pasó en el momento que yo estaba cambiando el transistor y no le puse la pasta térmica? Ponele. ¿Qué pasó? ¿Entendés? Entonces ahí uno hace lo que se llama una auditoría interna de su trabajo. Yo hice muchas auditorías en empresas de reparaciones y veía que los errores humanos eran falencias muy miniaturas. Desde que el técnico estaba soldando y lo llamaba a la mujer que el nene se quemó con la pava, hasta ir al baño para no sé, sus necesidades y volverse a sentar y no se acuerda ni qué estaba haciendo. Entonces, en la concentración o la calidad de trabajo va a ser igual, digamos, al tiempo real que le pongamos atención a algo. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que desde que comenzó la clase, pueden tomar ustedes en cuenta 15 o 20 minutos reales, o media hora, como mucho. Pasado una hora o dos, normalmente la mente se relaja, entra en el proceso de grabación. Entonces, como yo ya estoy grabando, todo lo que me entre después solamente lo voy a observar. Entonces, para eso, los chinos y los japoneses, que tuve la suerte de aprender con ellos, decía un trabajo, un descanso. Un trabajo, un descanso. Entonces, yo trabajo como mucho en un equipo 1 hora. No me repara, no me sale, lo dejo un costado, me fumo un pucho si fumás, voy a visitar un pariente, vuelvo, agarro otro equipo, no agarro ese. Y si estoy muy nervioso, me voy a dormir, me relajo, me desconecto del mundo y al otro día me siento a tomar unos mates, agarro la plaqueta, mira, era esto. Y se soluciona el problema. Que no te dejó dormir 3 semanas. O sea, la diferencia entre una garantía, errores humanos o no, es normal. Lo debemos asimilar como normal. No nos tenemos que volver locos. Uy, se quemó el equipo. Uy, no, tranquilo, relájate. Todo es reparable. Y si no, levantás la mano y pedís ayuda. Nada más. ¿Sí? Exacto. Es así. Hay que tomar las cosas con calma cuando no sabemos preguntar y también no meterse en camisas de 11 varas. No comprometerse a hacer algo si uno no tiene el conocimiento. Ahora, si no lo tiene, pero puede ser guiado y uno entiende la guía, ahí puede ser. Pero no me voy a poner a reparar algo que ni siquiera sé cómo funciona. Yo no voy a agarrar una radio si no sé cómo anda un transistor. ¿Sí? O no voy a cambiar una lámpara si no sé cómo funciona la corriente. Entonces, todo eso son los conceptos básicos, que siempre se van repasando, siempre se van en la mente, siempre lo vas usando. En un momento dado esos conceptos se te nublan por problemas personales, por lo que sea, ese es el momento de parar. Cuando vos ya no encontrás la falla y estás todo el día con un equipo, vas a estar 2 semanas con ese equipo. Dejá ese equipo a un costado y agarrá otro. Relájate y ve otra forma de verlo, pedí ayuda. ¿Sí? Y aprende a notar lo que le hiciste y lo que no, y lo nuevo que descubriste. Entonces con eso vas evolucionando y vas llegando de a poco a la perfección. Nadie es perfecto, pero sí puede buscar, digamos, no equivocarse en lo mismo. Generalmente cada equipo, yo a lo menos estoy acostumbrado a hacerle una historia clínica, ¿sí?, a cada equipo y anotar qué componente le cambio, cómo lo sustituyo o puedo hacer otra cosa más. Después cuando me llegue otro equipo igual o parecido, ya tengo más o menos una referencia de ese equipo. Y lo importante también que tenés que hacer, que te va a sonar medio loco, es ¿qué pensaste a la hora de cambiar esa pieza? Claro. Yo la cambié por esto y por esto. No, cambié esto y salió andando. ¿Se entiende? No, anoto todo por qué pasó, qué es la causa que lo falló. Exacto. Hasta la calidad del componente, porque me ha tocado cambiar transistores que venían cagados y me daba cuenta porque le ponía un imán y se pegaba al transistor. Claro, era pura lámina de metal. Era pura lámina, cuando lo ponía explotaban los transistores. Claro. Entonces yo me apiolé, cada vez que voy a comprar un transistor voy con un imán y los pruebo.
Y si También. se pegan, ese imán, ese transistor es malo. Dame otro. Otra forma de medir calidad en transistores, si están con, digamos, cancheros con el datasheet, es medir la capacidad en faradios del transistor. También, porque en la hoja de datos te lo dice. Exacto. Así que fíjese cómo entre todos vamos repasando conceptos y cosas que son muy útiles y por ahí pasamos por alto cuando estamos trabajando, ¿no? O algunos por ahí no lo saben. Pero bueno, desde el descanso hasta la documentación de todo lo que uno hace, ¿no? Siempre llévense un imán cada vez que van a comprar un transistor Así de es. salida.